Bien, buenas noches. Es un honor para el Cusco y para la Cámara de Comercio tener a un invitado de la calidad de especialista que tenemos aquí en la ciudad del Cusco, y estamos hablando de Gianfranco Ferrari, CEO del Grupo Credicor. Gianfranco, bienvenido al Cusco. No, muchísimas gracias y gracias a la Cámara y gracias a ti por esta oportunidad. La verdad, muy contento de estar una vez más en el Cusco. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado Cusco? ¿Cómo has visto el Cusco? ¿Cómo has visto el sur? La verdad que muy bien, como te decía hace un rato, yo he venido a Cusco entre trabajo y vacaciones tranquilamente 20, 25 veces en mi vida, pero hacía como 2 o 3 años que no venía. Y la verdad que lo veo muy bien, con actividad, con energía, etc. Ojalá que esto termine en regresar a los niveles de turismo antes del COVID y, ¿por qué no, superar esos niveles y que el Cusco tenga esa energía, esa ganas de seguir creciendo, esa ganas de seguir aprovechando el turismo. El Cusco, Machu Picchu, el Valle Sagrado son mágicos, pero hay que explotarlos. También compiten con otras alternativas en el mundo. El tema que te trae a Cusco específicamente es hablar de liderazgo con propósito. Sí. Es una campaña que estás llevando adelante. Sí, campaña suena político, no estoy en una campaña. Iniciativa, ¿no? No estoy en campaña para nada. La verdad que esta es una iniciativa sin duda personal, pero sobre todo corporativa, y alineado mucho al propósito de Credicor, que es acelerar los cambios que en ese caso el Perú necesita para que todos los peruanos podamos vivir mejor. Y porque creemos que la empresa privada tiene que jugar un rol que va más allá de la típica definición del rol de la empresa privada. Lamentablemente en el Perú la confianza se ha roto. De hecho, hay un estudio reciente del Instituto Edelman sobre confianza, y la confianza entre los ciudadanos y sus líderes, y cuando hablo de líderes es sector público, sector privado, empresas, etc., es muy, muy baja. Sin embargo, el sector privado o el empresarial es el que mayor nivel de confianza tiene. Entonces, por lo menos creo que tenemos que, 1, capitalizar en eso, y 2, sin duda, mejorar el nivel de confianza. Yo soy un convencido de que si no tenemos confianza entre nosotros como peruanos, la verdad que es muy difícil construir una visión Perú. Y eso es un poquito lo que está debajo de toda esta iniciativa. ¿Qué entendemos por liderazgo con propósito? ¿Quiénes pueden participar de esta gran iniciativa? A ver, yo creo que todos los peruanos podemos participar. Creo que más allá del rol que tengamos, cada uno de nosotros, ante todo somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos derechos, sin duda, pero también tenemos responsabilidades. Y yo creo que una de las responsabilidades es justamente involucrarnos más en el quehacer de nuestro país y pasar del hay que y de quejarnos al hagamos. Y eso no se trata de volverte político o candidato, ni mucho menos. Ni resolver los problemas del Perú tampoco es que se van a resolver en los siguientes 5 años, pero sí creo que hay que empezar a trabajar si es que queremos y creemos que es necesario hacer un cambio. Yo soy un convencido, para poder empezar de a poquitos cambiar el Perú para otra vez todos tener una mejor calidad de vida. La coyuntura política ha hecho que existe este divorcio entre ciudadano y Estado y no se comprometa en las tareas que normalmente un ciudadano debería tener. Mira, yo creo que lamentablemente la confianza en general se ha roto en el Perú. Y la confianza entre el sector público y el sector privado también se ha roto. Entonces, al final nadie cree en nadie. Yo hace unos años estuve en un evento y habló un profesor de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, y decía, mostraba un cuadro donde decía, un eje era la confianza entre ciudadanos y el otro eje era la confianza entre los ciudadanos y los líderes de todo tipo. Y él decía, el cuadrante donde hay poca confianza entre nosotros y poca confianza entre los ciudadanos y sus líderes, esos países están destinados al fracaso. ¿Dónde crees que está el Perú? Camino a eso de repente. Exacto, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, pero la verdad que es deprimente el diagnóstico que estás haciendo. ¿Hay solución a eso? Y su respuesta fue sí. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución es, en su visión, es que alguien tiene que dar el primer paso.
Entonces, ¿qué significa dar el primer paso? Yo doy algo a favor de ti sin esperar necesariamente nada a cambio de ti. Eso con la esperanza de que genere algo de confianza en ti. De ahí tú das el siguiente paso y de ahí yo doy el siguiente paso. Una cadena de favores, ¿no? Exacto, una cadena de favores. Exacto. Y de a poco vamos generando reconstruyendo la confianza. Entonces yo creo que es clave que reconstruyamos la confianza entre nosotros, con nuestras autoridades, con nuestros líderes, y eso creo que implica es dar esos primeros pasos por un lado, pero también involucrarnos como ciudadanos, exigir las responsabilidades. Que no se confunda con política, ¿no? No, es cero política. Absolutamente cero política. Yo para nada creo y hace un ratito me preguntaste la campaña, o sea, para nada yo estoy en campaña política, ni mucho menos ni lo pienso hacer, pero creo que no es solamente un tema político, de ser político o de involucrarte en política, es involucrarte en el día a día de qué están haciendo en tu distrito, qué están haciendo en tu provincia, hasta en tu colegio, si eres padre de familia. Yo hace un rato estuve en un evento con varios estudiantes de la UNSA y les decía, cuando yo era chico, cuando yo tenía la edad de ellos, claramente el Perú era un país muchísimo más pobre de lo que es ahora. Entonces la incapacidad o la capacidad de ejecución del sector público era limitada por un tema presupuestal. Hoy día los presupuestos del sector público se han multiplicado. No es que han Estamos crecido en 20, bonanza, ¿no? 20, Estamos en 30%, bonanza. etcétera. Entonces, creo que tenemos que involucrarnos en supervisar, exigir, pedir, en apoyar, sin duda, también hay que ser constructivo, en cómo esos presupuestos se ejecutan de mejor manera. De manera responsable, honesta. Exactamente. Dime, esta desconfianza de la cual tú hablas ha generado que haya mucha fuga de talento del país. Sin duda. No solo de las regiones a la capital, sino de la capital al mundo. Sí. ¿Cuál es el impacto que genera esta fuga de talentos? Que gente muy preparada no confía en el país, no prefiera desarrollar su talento en el país y escape. Mira, yo creo que esa es probablemente en el muy corto plazo no lo vamos a sentir, pero yo creo que en el mediano y largo plazo, sin duda como país nos va a afectar aún más, porque yo creo que el mundo está entrando, hace años entró a una era donde las grandes ventajas competitivas son justamente el cerebro de sus ciudadanos, la capacidad intelectual y profesional de sus ciudadanos. Y como te decía hace un rato, me parece que en 2024 de Perú salieron como 400.000 peruanos, la gran mayoría jóvenes y la gran mayoría talentosos. Entonces te das cuenta que no solamente es un tema de cantidad, sino de calidad de peruanos que están emigrando por un poco de expectativa, de mejor expectativa laboral, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se podría presentar de repente una oportunidad para que ellos puedan regresar? ¿Cuál sería el primer paso para que ellos puedan voltear y ver el Perú y ver que se está recuperando esa confianza de la que hablas, ¿no? Justamente, yo regreso a la confianza. Yo creo que al final, mira, sin duda el Perú, y tú también lo tienes que haber vivido, o sea, el Perú de hoy es notable, la situación del Perú de hoy es notablemente mejor al Perú de hace 25 años. Con una moneda súper estable, ¿no? Que es la envidia de Latinoamérica, ¿no? Exacto. Pero hay que ser sinceros, también hay un tema de falencias en prestación de salud, en educación, en infraestructura, etc. Pero todo este crecimiento que hemos hablado, básicamente ha sido por inversión. Y en el Perú el 80% de la inversión es inversión privada. Exacto. Y yo creo que a veces nos quedamos atracados en que la inversión privada es el gran proyecto minero o el gran puerto o el gran gasoducto, que yo creo que están bien. Perú es un país minero y el que diga que no lo es, o sea, yo no sé en qué... No dejarse engañar por ese discurso antiminero que de repente mueve masas y desestabiliza, ¿no? Exacto, pero más importante que eso es la gran mayoría de inversionistas en el Perú es el heladero que se compró una carretilla adicional, es el taxista que se compró otro taxi, es el bodeguero que decidió abrir un restaurante a costar de su bodega. De esos, y yo lo veo tanto en mi banco como en BCP, la cantidad, dando los créditos, la cantidad de micro y pequeño empresario que sigue confiando en el Perú es inmensa. Yo creo que si con un poquito más de institucionalidad y de generación de confianza, podemos crecer varias veces más y reducir la pobreza aún más en el Perú. Tú participaste del paso de edificar en mi banco a BCP. Correcto.
Tú que conoces al emprendedor, tú que conoces a esa persona que se levanta día a día para de alguna forma traer el sustento a su familia, ¿cuáles son las recomendaciones a la realidad cusqueña? ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que hoy te ve y te dice, mira, puedes lograr esto, hay las condiciones para hacer empresa? O sea, mira, yo creo que, y yo no soy un experto en Cusco ni mucho menos, pero de lo que yo veo, o sea, Cusco claramente su gran joya es El turismo. el turismo. Y a veces yo escucho a algunos cusqueños que dicen, no, yo no vivo el turismo. O sea, todos viven el turismo. Todos. Será que no tienes el turismo, pero eres... Es una cadena, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendedor, el empresario cusqueño, tiene que tener claro cuáles son sus ventajas competitivas. Yo creo que es sin duda el turismo. El turismo genera además muchísimo empleo y además genera, ¿cómo se llama? El boca a boca positivo hacia afuera. Eso por un lado. Y por otro lado, Cusco también recibe las regalías de gas de Camisea, que son importantes. Un canon importante que llega, ¿no? Súper importante. Entonces, la verdad que no lo sé ya, pero yo sí creo que los ciudadanos cusqueños tienen que preocuparse, más que preocuparse, involucrarse en entender dónde están yendo esas regalías. ¿Qué es mejor, que se invierta en un estadio o en un hospital? ¿No? Hay necesidades Exacto. puntuales, ¿Cuáles ¿no? son las necesidades? Y yo creo que como ciudadanos cusqueños en Ahí ese está el caso, liderazgo con propósito, exacto, ¿no? Saber qué pedir a tu autoridad. Exactamente. Porque pasa mucho también en provincias donde hay minería, no piden hospitales, no piden estadios, perdón, no piden hospitales, no piden universidad, no piden institutos, están pidiendo cosas que de repente no son tan importantes para Exacto, ellos, ¿no? que de repente después se pueden pedir. Pero te das cuenta que o sea, yo creo que el COVID, yo creo que para todos nos debe haber enseñado que la prestación de salud en el Perú no es la que nos merecemos los peruanos. Entonces, ¿por qué no nos involucramos todos en involucrar? Y involucrar es pedir, exigir, pero también hacer que la prestación de salud sea de mejor calidad. Quiero tocar un tema que es muy delicado ahora en el país y que es un tema que se trata, el tema de la corrupción, cuánto daño nos ha hecho y eso ha generado en la misma academia, en los mismos empresarios, esa falta de confianza de la cual tú hablas. Es importante luchar contra esto, es importante que veamos al país de otra forma y que también nuestros gobernantes y el trabajador de a pie también piense que esa palabra ya debe ser definitivamente sacada de nuestro vocabulario. Sí, mira, yo creo que justo, como te decía, ahora vengo de una reunión con estudiantes cusqueños y el número me parece que es el 62% de los jóvenes en el Perú no están interesados en política. Y otra vez, interesados en política no es ser política. Claro. O sea, les interesa, perdón la palabra, pero tres pepinos. Y yo creo que parte de ese desencanto es justamente ese. O sea, porque si te pones a pensar, las autoridades elegidas, digamos, las hemos elegido nosotros. Exacto. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Tal vez no nos informamos, ¿no? Exacto. Entonces, yo regreso al tema de nuestra responsabilidad como ciudadano. Y de hecho, por eso yo ahora a los chicos les decía, oye, no decidan su voto en la cola. O sea, 1 de cada 4 peruanos decide su voto haciendo la cola. Infórmense. Yo sé que a veces es pesado, pero infórmense, conversen, discutan, etcétera, porque al final, por quien votan, va a ser quien nos representa y va a ser quien nos gobierne, desde el presidente o presidenta hasta el alcalde distrital de donde vivimos. Son quienes nosotros hemos elegido. Yo creo que esa es la magia de la democracia. La democracia no es perfecta, pero es el sistema, en mi opinión, el mejor sistema. Entonces, también tenemos que protegerlo. Pero creo que es parte nuestra gran responsabilidad como ciudadanos es elegir adecuadamente. Credit Corp, a través de tu persona, está liderando esta iniciativa. ¿Qué esperan en el mediano, corto y largo plazo? Mira, en el corto plazo es un poco lo que te decía, empezar a, como, no sé si generar la semilla, prender la chispa de involucramiento. Yo no creo que los temas estructurales en el Perú se resuelvan en 1 año ni en 5. Entonces, esta es una visión más de largo plazo. Credit Corp este año cumple 30 años, BCP, que es nuestra subsidiaria más antigua, tiene 136. Queremos que los siguientes 30 o 100 años poder todos, desde el rol que tengamos,
poder construir un mejor país. Y disfrutarlo, ¿no? Disfrutar, sin duda. Y dejar a las futuras generaciones un país estable, honrado, sincero, donde no haya fuga de talentos y podamos disfrutar. Y ojalá importemos talentos. Exacto, y disfrutemos de la riqueza que tenemos. Exacto. Gianfranco, ha sido un honor conversar contigo y muchas gracias a ti. Esperamos que esta campaña sea sostenida de tal forma que no solo pase por una charla, sino que haya un trabajo posterior para que también la juventud pueda entender. Usted lo hace muy bien a través de becas, entonces esperar que esto sea sostenido para trabajar directamente con eso, ¿no? Como te decía, este no es un tema personal, es un tema corporativo y tenemos varias iniciativas que todas, de diferente manera, pero todas apuntan a lo mismo. Tu mensaje a Cusco que te está viendo, que va a entender esa misión que tienen con liderazgo. La verdad que súper contento de estar una vez más en el Cusco. Regreso pronto por más tiempo y ahora sí de turismo, de vacaciones. Y la verdad que con mucho entusiasmo. Como les decía, he visto, hacía 2 o 3 años que no venía, lo he visto muy bonito al Cusco, con actividad turística regresando, que es importante. Aprovechen la joya que tienen entre las manos ustedes los cusqueños y genérense confianza entre ustedes. Muchísimas gracias, Gianfranco. Es Gianfranco Ferrari, CEO de Credicor. Hoy nos visita aquí en Cusco 360 de la Cámara de Comercio del Cusco. Interesante conversación que esperamos tenga réplica y entendamos el mensaje que nos ha dejado en esta entrevista. Muchísimas gracias.